Buenas tardes con todos, bienvenidos a un podcast más. Vamos a hablar ahora acerca de las posiciones perceptivas y aquí, bueno, para mostrarles como un abreboca, quería mostrarles acá un video de lo que englobaría generalmente lo que es de una posición perceptiva. Entonces tenemos un cuadro en una galería, bueno, es una figura, ¿no? Es un cuadrado en el que cuando nosotros nos movemos de posición, toma diferentes formas. Entonces, llevado al arte, este sería el concepto de una posición perceptiva. Y ahí les presento, estamos aquí con el doctor Luisa Rocha Mariño, con Maygualida Méndez y conmigo Diana Gine, y vamos a comenzar el tema. Gracias por estar aquí. Ok, entonces para continuar, me gustaría hablarles de un caso que tuve la experiencia de compartir en un curso que estaba dando. Uno de los participantes quiso aplicar la herramienta de las posiciones perceptivas para resolver algo que lo estaba perturbando, ¿no? Y que no veía salida. Estaba en el enfoque que no había ninguna oportunidad, no había ninguna solución. Entonces se le explicó que aplicara la herramienta. Se le invitó en primer lugar ponerse en su posición perceptiva y que manifestara todo lo que estaba percibiendo de esa situación. Después se le invitó, esa sería la primera posición, ver el problema desde su percepción y desde su experiencia. Después se le invitó a que pasara a una segunda posición y que se moviera, ¿sí? Que cambiara de posición. Y se le pidió que explicara cómo veía la situación desde una segunda posición. Y bueno, empezaron a surgir ideas y soluciones. Cambió la respuesta o la percepción a la situación. Luego lo invité a que pasara a una tercera posición y que se alejara un poquito más. Cuando empezó a analizar la situación desde la tercera posición, vinieron más ideas y él estaba sorprendido de que se le estaba abriendo un abanico de soluciones. Luego se le invitó, se le preguntó que a qué persona admiraba y bueno, dijo la persona y se le pidió que buscara una cuarta posición y que se pusiera en los zapatos de esa persona que admirara y que dijera qué soluciones le daría esa persona al problema que estaba planteando. Y ahí vinieron más soluciones, más opciones y más alternativas. Y esa persona entonces se notó el cambio que tuvo nada más al cambiar de posiciones. Y así se le invitó, ahora póngase en la posición de Dios y qué diría Dios ante esa situación. Y de verdad que se fue contento y ya con un plan de acción de cómo iba a abordar esa situación. Y fue maravilloso esa experiencia porque la herramienta permitió salirse de ese foco negativo a abrir ese foco de alternativas y opciones que siempre hay. Aparece que se congeló. Sí. Se congeló. Bueno, vamos a esperar que regrese Maygualida, ¿no? Sí, fíjate que es interesante todo esto que nos está contando Maygualida y la idea de las posiciones perceptivas, ¿no? Bueno, el término de posiciones perceptivas lo introducen Richard Bandler y John Grinder con la programación neurolingüística, ¿no? Cuando se dan cuenta de un fenómeno que es conocido de toda la vida, ¿no? Desde los griegos, distintos pensadores han utilizado, y hasta la gente común, aquello
la mirada, desde dónde miras, desde dónde escuchas, de dónde sientes, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente el dicho, mira los toros de la barrera, o estoy mirando los toros de la barrera. Entonces, es como decir, yo no estoy mirándolo como sujeto participante, sino que lo estoy mirando desde otro lugar. Esto gracias a esa capacidad que nosotros tenemos de podernos mover imaginariamente de los lugares donde nos encontramos. Un ejemplo muy bonito, un ejemplo histórico precioso que a mí me encanta, ¿no? Y que muchas veces lo comento en la terapia, en el coaching, en los cursos también, es el de Pablo Picasso, ¿no? Picasso utilizó las posiciones perceptivas desde el punto de vista de su arte, ¿no? Contaba que cuando él va a la escuela de Bellas Artes y lo ponían, los estudiantes se repartían alrededor de la modelo que estaba en el centro, ¿verdad? Y entonces cada quien iba dibujando desde donde estuviese y el profesor iba rotando y corrigiendo, bueno, a cada uno de los participantes, ¿no? Es como el sistema clásico de enseñanza del dibujo, ¿no? El dominio del dibujo. En este caso, el dominio de la figura humana o puede ser una naturaleza muerta o cualquier cosa, ¿no? Ahí como que volvió Maigualida. Sí, se cayó el Ajá, internet. Se me fue el sí, internet acá. sí. Entonces, Estaba comentando, voy a terminar esto para que tú continúes, que estaba comentando el caso de Pablo Picasso, ¿no? Que entonces colocaban la modelo en el medio y los estudiantes iban colocándose alrededor, los estudiantes de dibujo, y bueno, a Picasso le toca hacer eso también, ¿no? Y un buen día Picasso dice, bueno, ¿y qué pasa si yo me cambio de lugar y sigo dibujando sobre lo que ya he dibujado? Entonces empieza a aparecer algo interesante, algo nuevo, ¿no? Y es como el origen de ese cambio que él hace cuando, por ejemplo, pone un ojo de frente, otro de perfil, la nariz de perfil y la cara de frente. Empieza a jugar con esos elementos que están siendo vistos la misma cosa de distintas perspectivas, ¿no? De allí, bueno, y como tú señalabas, Maigualida, y ahora te vuelvo a dar la palabra, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, el papel interesante que cumple esto, tanto por ejemplo en la formación como en la creatividad, en el coaching y en la terapia también, ¿no? Como una reformulación de lo que uno puede estar experimentando. Porque cuando cambia de posición perceptiva, también tu emocionalidad cambia. Y eso es lo interesante que utilizamos sobre todo, por ejemplo, en el coaching y en la terapia, ¿no? Es así, ¿no? sí, es así. A veces cuando nos dicen, por ejemplo, que nos dicen, tú conviene que veas, veas más allá, vayas más allá. Las posiciones perceptivas te permiten eso, ¿no? De no quedarte solamente en tu zona de confort, sino de dar un paso más adelante y, y ser creativo, ¿no? Y al ir un poco más allá o ver más allá, las posibilidades más maravillosa, ¿no? Entonces, las posiciones perceptivas es una herramienta que sería conveniente que la aplicáramos todos los días, o sea, que todos los días demos un poco más. Y las posiciones perceptivas es la que nos puede, como herramienta, facilitarnos eso. Yo me acuerdo, Luis, que tú una vez nos aconsejaste o nos dijiste, sean creativos. Entonces, siempre den un paso más allá. Y las posiciones perceptivas de verdad es la que nos permite ser innovadores, ver las cosas diferentes. Sí, fíjate que, por ejemplo, eh,
una de las aplicaciones interesantes que se está utilizando mucho en la terapia hoy en día, que es la terapia desde el cuerpo, ¿no? Entonces, que tú observes, ¿verdad? Por ejemplo, no, que yo me siento mal, tengo una angustia y tal, y entonces uno le señala a la persona qué es lo que está sintiendo y cómo tienes eso. Por ejemplo, lo estás sintiendo como algo redondo, como algo cuadrado, como algo triangular, y cuando haces esa maniobra estás haciendo un cambio de posición perceptiva, porque ya no lo estás viviendo desde el sentir, sino que lo transformas en una imagen, y en una imagen como si tú lo estuvieras viendo desde afuera, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay una técnica muy buena que también desarrolló Richard Bandler, que es imaginar, por ejemplo, que hay una banda rosada, de color rosado, él lo planteaba de color rosado, que se extiende al infinito, y que entonces tú, esa sensación que estás experimentando con esa forma que le diste, la pones a rodar sobre esa banda rosada. Entonces, fíjate que de alguna manera también es utilizar ese recurso que uno tiene de colocarse desde distintos puntos de visión, y, y lo mismo, y que tiene efectos terapéuticos interesantes. Hasta el punto de que, bueno, hoy en día hay muchas técnicas que están utilizando ese recurso como parte de sus herramientas terapéuticas. Otra, por ejemplo, interesante, otro uso interesante que estamos probando últimamente es lo que llamamos el autoteléfono. El autoteléfono es hacerte como una especie de cuenco acá, que permite, invitaría a las personas que nos están mirando a que hicieran este movimiento, ¿no? Colocan su mano, sobre todo en el oído izquierdo, ¿verdad? Detrás de la oreja, de tal manera que forma aquí una concavidad, y con la otra mano lo acercas a la boca, como si fuera un teléfono. Cuando haces eso y hablas, la sensación, lo que experimentas, es que te están hablando desde afuera. No es como cuando uno conversa con uno mismo, que uno habla desde adentro, ¿no? O uno pronuncia, la voz sale hacia adelante. Cuando hacemos esto, la voz da una vuelta y entra por el oído. De tal manera que es como que es otra persona que me está hablando. Eso es interesante, lo hemos estado probando con varios pacientes, y les ha brindado un plus en en sus reflexiones y en sus autoevaluaciones. Incluso como proceso ¿cómo es que? De autocrítica, ¿no? En el proceso de autocrítica, en el proceso también de autosugestión. Por ejemplo, repetirse una frase como la que repetía Emile Coué, ¿no? Cada día y en todos los sentidos voy de mejor en mejor. Eso hace que la sugestión opere con más facilidad y con más rapidez, en tanto que nosotros lo escuchamos como viniendo de afuera, que es la manera natural como nosotros aprendemos, ¿no? Nosotros aprendemos desde afuera. O sea, cuando nuestros padres nos hablan, nos están hablando desde afuera. Cuando los maestros nos hablan, nos están hablando desde afuera. Entonces, en todas las conversaciones, en la construcción de la mente, el estímulo viene de fuera. Entonces, hacerlo de esta manera es interesante, porque es como que yo me estoy colocando fuera de mí y me estoy hablando a mí. Oye, chévere. Luis, y tú acabas de decir algo también muy importante, la imaginación. Es una herramienta súper maravillosa, y yo quería proponerles que qué le parece si en el próximo conversatorio tratamos a la imaginación para conocerla un poquito más y lo poderosa que es. Ok, me parece una buena idea. ¿Qué opinas tú, Diana? Sí, me parece también muy buena idea.
Es la imaginación. Ahí la frase que tú comentabas, ¿no, Luis? Es de Milkue, creo que es, que la imaginación es, no, cuando la imaginación y la razón se encuentran, siempre ganará la imaginación. Siempre ganará la imaginación, sí, que es un punto de partida interesante. Fíjate que son las dos leyes fundamentales a lo que redujo Emile Coué toda su terapia, ¿no? Que fue muy efectiva al comienzo del siglo pasado, ¿no? Que es, en primer lugar, la sugestión, el que nosotros aprendemos por sugestión y que nosotros nos comportamos a partir de las sugestiones que hemos recibido a lo largo de la vida. Y la otra es esa, cuando la imaginación y la razón se enfrentan, siempre va a vencer la imaginación, porque en la imaginación está contenido también toda la carga de orden afectivo, ¿no? Es un producto de la capacidad ficcional de nuestro cerebro, ¿no? Que construimos edificios, construimos castillos en el aire, ¿no? Y Primero lo lo mejor es construimos que en el vivimos en cerebro. ellos. ¿Ah? Sí, primero lo construimos en la imaginación y luego lo hacemos material, lo materializamos. Exacto. Entonces, con la acción lo materializamos, con la utilización de los recursos que tenemos allá afuera, ¿no? Sí, Luis, una Sí, bien. pregunta con respecto a las posiciones perceptivas. Cuando nosotros estamos en un ejercicio de ponernos en los pies de otra persona o de algún concepto o de algún objeto, me imagino yo que es muy recomendable también que nos pongamos, es decir, con todos los sentidos, ¿no? Escuchar, ver, sentir y demás. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos fortalecer la empatía, por ejemplo, o tratar de Ujú. entender a otra persona su posición, eh, yo he hecho estos ejercicios, ¿no? He hecho estos ejercicios y la verdad que a nivel sentimental yo sí siento un cambio. Pero, por Ujú. ejemplo, a otro nivel no logro, por ejemplo, escuchar, ¿no? Lo que tú decías. Tal vez si practico este ejercicio que tú comentas del autoteléfono, ¿será que yo puedo también desarrollar más la parte auditiva para poder escuchar en sí a la otra persona, o sea, en su posición? Porque Exacto. si... Escuchar como si fuera el otro. ¿Cómo escucha el otro? ¿No? Sí. Quizás en el proceso de empatía lo más sencillo es el sentir, ¿verdad? De hecho, es como lo que se considera el término empatía, ¿no? La empatía es la capacidad de que yo me identifico sentimentalmente con el otro, con lo que siente, ¿no? Ese sentir lo que el otro siente es lo que hace que entonces podamos avanzar otro paso más, que es la simpatía, ¿verdad? O sea, cuando ya empatizo de tal manera que hay una identificación afectiva con el otro. ¿Sí? Y por eso es que nos mostramos caritativos, por eso es que en un momento dado podemos ser solidarios con una persona, podemos apoyar, incluso acompañar, apoyar y ayudar a otras personas a través de esa empatía. Ahora, el otro paso que es, y si yo pienso como piensa él, ¿no? A través de, por ejemplo, de cómo escucha, qué es lo que está escuchando que yo no escucho, por ejemplo. ¿Qué es lo que está viendo que yo no veo? Entonces, cuando hago el cambio de posición perceptiva, se facilita ese proceso, ¿no? Que lo puedo hacer a través de la imaginación. Yo imagino entonces que estoy en el lugar del otro. Entonces, puedo comprender mejor qué es lo que está argumentando o qué es lo que está escuchando. Por ejemplo, cuando alguien te dice, oye esa música, por ejemplo, ¿no? Y te da una explicación. Entonces tú te pones en ese lugar del otro, ¿verdad? Lo haces tuyo
y empiezas a escuchar la música que te está diciendo, ¿no? Porque, claro, nosotros con los sentidos siempre estamos seleccionando, ¿no? Por eso es que nosotros podemos estar en silencio en medio de una multitud. Por eso es que nosotros elegimos ciertos sonidos y no todos los sonidos, sino en lo que seríamos, ¿no? O lo mismo con el proceso visual, ¿no? Vemos determinadas cosas y otras cosas no las vemos. Es el proceso de filtrado para nosotros poder tomar aspectos de la realidad. Si no, nos saturaríamos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy mirando en una dirección y quien está al lado mío está mirando en otra dirección, pero me llama la atención, por ejemplo, yo digo, bueno, esta persona tiene miedo, ¿no? Tiene miedo y tiene los ojos desorbitados. ¿Por qué? Porque está viendo, por ejemplo, una persona con un ataque de fobia en un ascensor. Cuando uno investiga, esta persona está viendo el ascensor como reducido con su imaginación, ¿verdad? Y donde no hay aire. En cambio, yo estoy viendo el ascensor como sería normalmente. Hay aire, hay espacio, esto, lo otro, ¿no? Y cuando yo miro al otro y empatizo, cuando me cambio a su posición perceptiva y digo, claro, es que él lo está viendo reducido y lo está viendo oscuro y lo está viendo que escasea el aire. Entonces entiendo, puedo comprender su fobia. Puedo decir, ok. Y de hecho, eso es lo que hace Bandler cuando logra desarrollar, por ejemplo, los tratamientos, la famosa terapia de fobia, la cura de fobia, que lo hace a través de utilizar la posición perceptiva como recurso para eliminar la fobia de la persona, ¿no? Al obligarlo a colocarse en una posición externa a sí mismo y por lo tanto desprenderse del aspecto afectivo. Entonces fíjate que la posición perceptiva realmente tiene muchísimos usos y es un aspecto clave en la vida nuestra, ¿no? Sí, sí, muy clave. Ahí no sé si Maiwa ibas a decir algo. No, que lo que nos toca ahora es ponernos a practicar en todo sentido la herramienta posiciones perspectivas para ver los maravillosos cambios que vamos a obtener, ¿sí? En el mundo social, en el mundo mental, en el mundo material, aplicar todas estas posiciones perspectivas para tener mejores resultados Sí. y seguir de mejor en mejor. Exactamente. Yo recomendaría pues que las personas hicieran los ejercicios, como dices tú, y que además, bueno, revisara bibliografía, videos, ese tipo de cosas, ¿no? Y divertirse en el proceso. Y divertirse en el proceso, muy importante. Entonces, para la próxima conversatorio, ponernos en imaginación, Imaginación. profundizar más en la imaginación. Tremenda herramienta también, muy poderosa. Aspecto clave y fundamental, sí, señor, así es. Sí. Bueno, entonces nos veremos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima, en el siguiente podcast. Un abrazo y seguimos. Seguimos. Ay, me quiero